compartir con ustedes un poema extraordinario. Quizás sea el poema más hermoso de nuestro idioma, de nuestra lengua española. Y fue escrito por un hombre que nunca pretendió ser un gran poeta ni ser famoso por su poesía. Fue escrito por un hombre santo, por un hombre que sufrió mucho, por un hombre que cambió y marcó su tiempo y su época, y que trascendió más allá de todas las inquisiciones, de todas las incomprensiones. Me refiero a San Juan de la Cruz. Este poema me conmueve, se llama Noche Oscura. En una noche oscura, con ansias, en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. A oscuras y segura, por la secreta escala disfrazada, oh dichosa aventura, a oscuras y encelada, estando ya mi casa sosegada. En la noche dichosa, en secreto, que nadie me veía, ni yo miraba cosa, sin otra luz y guía, sino la que en el corazón ardía. Aquesta me guiaba más cierto que la luz del mediodía, a donde me esperaba quien yo bien sabía, en parte donde nadie parecía. Oh noche que guiaste, oh noche amable, más que la alborada, oh noche que juntaste amado con amada, amada en el amado transformada. En mi pecho florido, que entero para él solo se guardaba, allí quedó dormido y yo le regalaba, y el ventalle de cedros aire daba. El aire de la almena cuando yo sus cabellos esparcía, con su mano serena en mi cuello hería, y todos mis sentidos suspendía. Quedéme y olvidéme. El rostro recliné sobre el amado, cesó todo y dejéme, dejando mi cuidado entre las azucenas, olvidado. El poema aparentemente relata la historia de un amante que en la noche sale secretamente, clandestinamente de su casa en busca de este amado clandestino. Pero en realidad lo que está contando y narrando el poema es el alma que sale a buscar a su Dios y a encontrarse con Él en una fusión mística y amorosa extraordinaria, incluso con ciertos ribetes de sensualidad. Mucho se ha hablado de este poema y mucho se ha hablado de esa experiencia inefable donde no llegan las palabras, donde tal vez solo pueden llegar los poetas y los místicos. ¿Cómo hablar de aquello que no tiene nombre sin ruborizarse, sin temor y temblor? Hoy día este programa es un programa muy especial. Vamos a hablar de aquello que los místicos dicen que no se puede decir, ese no sé qué que queda balbuciendo, que decía San Juan de la Cruz. Vamos a hablar de algo que una palabra tal vez a muchos aleja, a otros reúne, una palabra tan potente que nos excede, que es la palabra Dios. Vamos a hablar del encuentro con Dios, de la experiencia de algunas personas que han tenido ese privilegio y esa suerte de tener ese trato, ese encuentro directo con Dios. ¿Y quién mejor para hablar de esto que el padre Ignacio Larrañaga, que ha hecho una vida, una aventura del espíritu, así se llama la biografía escrita sobre su vida? Una vida dedicada a traspasar esto que fue su propia experiencia íntima y personal a través de la edición de decenas de libros leídos por millones de lectores en todos los idiomas en el mundo. Un hombre que tal vez nunca pensó, cuando nació en esa pequeña aldea en el País Vasco, que su destino iba a ser inflamar el alma de los que buscan sedientemente a Dios, con mucha sed a Dios. Muchas gracias, Padre, por estar aquí en Una Belleza Nueva. Bueno, gracias a ti y saludos y lo que llamaríamos deseos de prosperidad y de paz para todos los televidentes. Y efectivamente mi vida es variada, sinuosa también como toda, porque no existe línea recta, amigo. No existe línea recta en el ser humano, en la naturaleza y en la vida. Todo es sinuoso, va para arriba y va para abajo. En mi vida también ha sucedido lo mismo, pero efectivamente he llegado a esta altura de la vida en que estoy, 78 años, y ha habido naturalmente todo un enorme movimiento
de producción, 16 libros y sobre todo caminar y caminar aeropuerto en aeropuerto durante 32 años, desde el año 74, en 35 países y en cada país muchas veces, en 3, 4 continentes. Bueno, ha sido una vida loca y sin parar y solo haciendo fundamentalmente 2 cosas. La primera, implantar al Dios vivo y verdadero en los corazones, enseñándoles a relacionarse, pues con el Señor, de una manera variada, sistemática, experimental y progresiva, desde los primeros pasos hasta las alturas más altas de la contemplación transformante. Y de ahí, por ese camino, enseñar y conseguir la liberación de traumas, de complejos, de tristezas, de miedos, y de esta manera recuperar el encanto de Dios, de donde vendrá el encanto de la vida, y después de todo esto lanzar a toda esta gente por el infinito camino del amor, en sus 1000 formas y maneras, comprender, amar, acercarse a los que nadie mira, nadie quiere, a los arrinconados de la vida, a acercarse y a amar, y sobre todo lo que nosotros decimos, tener paciencia, tener cariño, afecto a los que no nos quieren, en fin, tiene unas facetas, dimensiones y líneas absolutamente interminables el reino de amar. Es lo que nosotros llamamos un programa de santificación cristificante, de tal manera que se pueda decir al final de la vida de todos nosotros, igual que de Jesús, pasó por todas partes haciendo el bien a todos. Eso lo primero. Y una segunda cosa, en los 16 libros no hay otra cosa, en sus 1000 formas y maneras. Y lo segundo, guerra a muerte contra el sufrimiento. Basta de sufrir. Nosotros, yo, nunca seré y nadie nunca será feliz, pero sí más feliz. Y más feliz significa sufrir menos. Y la vida entera he dedicado yo a enseñar a la gente a sufrir menos, a sacar las espinas, a sacar o disecar las fuentes de angustia, de tristeza, en fin, de los imposibles, lanzarlos al vacío o a las manos de Dios, y hacer de tal manera que nuestro corazón esté en una perpetua paz y sosiego, y más felices y más contentos. Hay una cita, padre, que usted regala en este libro, que a mí me impactó, fue el primer libro suyo que leí, del sufrimiento a la paz. Es una cita además de un autor que yo amo, que es Dostoyevsky. Dostoyevsky dice algo que tal vez sirva para seguir conversando este primer tema, que es el sufrimiento. El hombre es desgraciado porque no sabe que es feliz. Eso es todo. Si cualquiera llega a descubrirlo, será feliz de inmediato, en este mismo minuto. Todo es bueno, dice Dostoyevsky. Pareciera que en un mundo como el de actual, donde hay tanto sufrimiento en todos los niveles, pareciera casi un insulto esta frase. Es decir, ¿cómo puede ser tan fácil ser feliz? ¿Qué hay detrás de este video de Dostoyevsky? ¿Qué es lo que ha aprendido usted del sufrimiento, padre? Bien, evidentemente Dostoyevsky dice una expresión que parece universal. Nada es universal en este mundo. Yo digo, yo enseño a sufrir menos. No estoy hablando de que quito el sufrimiento y todos los sufrimientos. A sufrir menos. ¿De qué manera? Aquello que yo puedo luchar y cambiar, voy a luchar y cambiar. Y aquello que no tiene remedio, lo dejo en las manos de Dios. O si uno es estoico, supongamos, pues en las manos del destino o del olvido simplemente.
pero no se puede absolutizar tampoco. Nosotros luchamos y lucharemos, pero conseguiremos bastante. Y cuanto más consigamos, más felicidad, más armonía, más paz interior. Es por ese camino. Quizás esta expresión de Dostoyevsky llama la atención porque habla absolutamente o absolutizando. Y yo creo que no se puede absolutizar nada en este mundo. Estamos haciendo todo lo posible sabiendo que lo que vamos a conseguir a pesar de todo es poco, pero esa es la batalla de la vida. Padre, la palabra Dios es una palabra que tiene muchas connotaciones para a quien la reciba. Usted mismo dice ahí que Dios, por ahí le leí algo, o entendí, lo han dicho otros místicos también, no es la palabra Dios. ¿Qué o quién es Dios? Y está ausente a veces de esa palabra que se usa en muchos lugares. ¿Qué pasa con Dios? Esa palabra que nos persigue. Efectivamente, una cosa es la palabra Dios y otra cosa es Dios mismo. Dios mismo. Eso es así, como también es diferente la palabra amor y el amor mismo, ¿no? Nosotros tenemos muchas ideas, podríamos decir, universales. Por ejemplo, el fuego quema. Ya sabemos. Pero otra cosa es meter la mano en el fuego y saber por experiencia que el fuego quema. Todos sabemos que el agua sacia la sed. Pero otra cosa es en una tarde cálida de verano tomar un vaso de agua fresca y saber por experiencia que el agua sacia la sed. Todos sabemos que Dios es amor, que Dios es Padre, pero otra cosa es en un momento de tremenda concentración sentirse envuelto, compenetrado, identificado con la presencia infinitamente consoladora, envolvente, amorosa y amante de nuestro Dios y nuestro Padre, y saber por experiencia que Dios es amor, no porque lo haya escuchado 1000 veces y lo diga la Biblia, yo lo he experimentado, que Dios es amor. Entonces Dios es... Los teólogos, pues tiene que haber de todo, los teólogos tratan a Dios a base de la mente humana, silogismos, comparaciones, deducciones, especulación, todo es bueno y todo es conveniente. Pero lo importante es la experiencia de Dios. Y la experiencia de Dios se realiza, de eso también podemos hablar. La experiencia de Dios se realiza en la fe. Y en un tú a tú, de dentro a dentro. Dice Santa Teresa que se trata de trato de amistad, estando verdaderamente a solas con aquel que sabemos nos ama. A esto nosotros llamamos hablar con Dios. Pero hablar con Dios no es un cruce de palabras, sino de interioridades. Estás conmigo, estoy contigo. Establecer una corriente atencional y afectiva con un tú. De tal manera que todas mis energías salen de mí, se centran en un tú, se concentran en un tú. Pero el tú sale también hacia mí por el camino del amor y yo quedo receptivo, acogedor y quieto. Ahora, si el tú sale hacia mí por el camino del amor y yo creo en esa palabra y por haber creído en esa palabra salgo por el camino de la fe a aquel que me convidó, el encuentro con él viene siendo una convergencia intersubjetiva de dos interioridades consumada en el silencio del corazón, en la fe, en el amor. De tal manera que dos presencias previamente conocidas se hacen mutuamente presentes y se establece aquella corriente de dar y de recibir, de amar y de sentirse amado. Y para eso, lo de San Juan de la Cruz, necesitamos condiciones. La noche sosegada, la música callada,
la soledad sonora y la cena que recrea y enamora. Si tú quieres la cena que recrea y enamora, necesitamos la noche sosegada, la música callada, un profundo silencio interior. Sueltos los nervios, soltar los nervios, sosegar los nervios, calmar todo, silenciar los clamores interiores y exteriores para en la última soledad del ser, acoger el misterio infinito de Dios y adorar y adorar y adorar sin fin. Una experiencia de Dios. No nos interesan lógicas, no nos interesan grandes elucubraciones No es una idea de Dios. No es una idea de Dios. No es una abstracción de Dios. O no es a Dios colocado en un sistema orgánico de lógicas. Tal vez, si uno compara las distintas tradiciones místicas, padre, la tradición oriental, la tradición sufi, la tradición, se da cuenta que hay un lenguaje bastante común, que atraviesa como un río subterráneo la aproximación a Dios con diferencias, pero... Es idéntico, sí. ¿Es lo mismo? Yo creo que es lo mismo. ¿Es lo mismo lo que ve un místico sufi, un rumi, lo que ve San Juan de la Cruz, lo que ve un Para católico? mí que sí. Cuando se trata del Dios bíblico, digamos, es el mismo, tratado y compenetrado de diferente manera según los matices de la personalidad de cada uno, pero es el mismo. Y entonces... Cambio de nombre, pero la esencia es Él. Al final a mí no me gustan palabras de Dios y sobre Dios, porque no llegan a alcanzar. Al final, igual que sucede con los contemplativos, las palabras van desapareciendo, son incapaces de transportar toda la vitalidad, van desapareciendo y queda el silencio. Y solo en silencio se puede contener al infinito. Y puede entrar solo en silencio. Y al final solo queda, no un nombre, sino un pronombre. Es Él. ¿Él o tú? Igual, pronombre. Yo soy aquel que soy. Él es y me ama. Y basta. Y todo entra, todo está contenido ahí. Usted habló de la noche oscura de la que habla San Juan de la Cruz. Distintas experiencias místicas, lo mismo que yo he leído en su propio libro. Cuando usted cuenta estas experiencias tan radicales, hay un momento de noche. ¿Qué es lo que es la noche oscura? ¿Es la pérdida de la fe, la angustia, el apaciguamiento de los sentidos? ¿Qué significa la noche oscura en el proceso del encuentro con Dios? Bueno, noche oscura del espíritu, de la noche oscura del sentido que llama San Juan de la Cruz, es el gran maestro en toda esta materia, ¿no? Entonces se entiende pues la dificultad de comunicarse, la incapacidad de concentrarse, todo lo que existe en la mente humana de dispersivo, de imaginación, todo. Bueno, y hace que el encuentro con Dios sea muy difícil, muy pesado y muy sin frutos aparentes, ¿no? Reduciendo a pocas palabras, es eso. La noche oscura del espíritu es otra cosa. Y mucho más terrible. San Juan de la Cruz habla que es tempestuosa noche, dice. Tempestuosa noche. Y en un momento llega a decir que se parece un poco al infierno. ¿Y qué pasa en esa tempestuosa noche? Llegas a un momento en que tienes la impresión de que todo es mentira. De que te has equivocado en la vida rotundamente. Que no existe nada, nadie te quiere. No solo eso, sino que te causa una especie de náusea. No solamente eso, sino que hay factores que se parecen mucho a la depresión. A la depresión biológica, ¿no? Se parecen mucho al estado deprimido, se parecen mucho, ¿no? Entonces sucede que Dios no da nunca una noche oscura del espíritu cuya finalidad es la purificación
exclusiva finalidad es purificar a un hombre de Dios, pero San Francisco de Asís tuvo, bueno, hasta la última célula, diríamos, ¿no? Y se somete por tiempos largos o breves, solo Dios sabe, a una situación que es absolutamente desesperante. Pero dicen los entendidos que la persona que ha sido sometida a la noche purificadora del Espíritu nunca se ha quedado atrás, nunca ha fallado. Después de sufrir casi un infierno, dice San Juan de la Cruz, se levanta más purificadora, más purificador, más purificado y más jubiloso y más dinámico que nunca. Le pasó a San Francisco también. En aquellos 4 años que atravesó, pues fueron de una terrible purificación, pero superó todo, se levantó de allí y los 3 últimos años Francisco de Asís es un hombre del paraíso. ¿Cómo saber si esa experiencia es una experiencia realmente de encuentro con Dios o es al contrario, que podría decir un escéptico, algo provocado por la psique, por el inconsciente, una especie de autoengaño en que uno cree o le da el nombre de experiencia divina y no simplemente una experiencia humana psicológica, pero no efectivamente mística, padre? Él, el que sufre eso, tiene esa impresión. Tiene esa impresión. Soy un engañado, me he jugado a engañarme a mí mismo, todo es mentira. Y bueno, para un hombre como un San Juan de la Cruz, cuya finalidad y destino y la totalidad ha sido entrega a Dios hasta las últimas consecuencias, que se encuentre en un estado de ánimo de horrenda confusión y tempestad y todo eso, es lo más horroroso que le puede pasar. No hay expresiones ni fenómenos en psicología que se le puedan comparar a la gravedad y al dramatismo de una experiencia de estas de noche oscura del espíritu. El mismo San Juan, padre, estuve releyéndolo ahora, estos poemas maravillosos, en un poema habla de que él escucha un agua, una fuente, dice, habla de aquella fuente, eterna fuente está escondida, que yo bien sé, do tiene su manida, aunque es de noche. Y después repite, su origen no lo sé, pues no lo tiene, mas sé que todo origen de ella viene, aunque es de noche. Tengo la impresión de que la fe en Dios está llena de agonía y de duda y de noche, no es algo monolítico. No sé qué piensa usted de eso. No, lo que pienso es que ahí en esa poesía, cuando repite es de noche, hace referencia no a lo que hemos dicho, no a lo que hemos dicho, sino que en sí mismo y esencialmente la fe es noche oscura. No es sentir, sino saber. No es emoción, sino convicción. No es evidencia, sino certeza. Y no se siente nada, no es sentir, es saber, yo sé, es cierto, estoy convencido, esa sería otra palabra, y finalmente la tercera cosa, no es evidencia, sino certeza, tengo la certeza de que es así, pero no lo veo, no lo siento, no lo veo, estamos de noche, es en ese sentido. En este hermoso libro que es La Rosa y el Fuego, en que usted elige un poema de Eliot, sí, que lo voy a leer, que me pareció muy hermoso, que dice, todo se arreglará, dice Eliot, y cualquier clase de cosas saldrá bien cuando las lenguas de la llama se incluyan en el mundo de fuego coronado y la rosa y el fuego sean uno. ¿Por qué escogió este poema de Eliot para titular La Rosa y el Fuego, este libro autobiográfico de alguna manera? Bueno, uno, eso es poesía. Y uno es también medio poeta en la vida. Y entonces ese verso me evocó un mundo de cosas que correspondía a lo que yo había escrito, sí, porque generalmente esos títulos se ponen al final, como un resumen del libro, ¿no? Y no te podría dar una explicación concreta o racional o descriptiva, sino
sentía que es esto. ¿La fe es la rosa y el fuego al mismo tiempo? También se parece mucho, Ujú. también se parece mucho. De todas maneras, tienes que darte cuenta de una cosa también. Y es el sujeto, en la relación con Dios, el sujeto es el hombre. Ujú. Y el hombre yo soy aquella fuerza de profundidad, siempre inquieta, siempre inquietante, buscando un centro de gravedad donde poder equilibrarme, ajustarme y descansar. Somos criaturas hechas por Dios y hechas para Dios, según su medida, semejanza e imagen, pero medida de Dios, ¿no? Por eso somos buscadores casi inevitables y arrastrados, buscadores del eterno. En una palabra, somos pozos infinitos que infinitos, finitos, nunca lo podrán llenar. Solo un infinito puede llenar un pozo infinito. Como dice un autor francés, maravillosamente somos peregrinos de lo absoluto. Mira qué bonito. Qué bonito. Peregrinos de lo absoluto. De tal manera que los fenómenos trágicos que suceden en el corazón del hombre muchas veces no son más que la otra cara de esta sed de Dios. Que alguien, un infinito, lo puso. Y las ganas de morir que experimentan algunas veces algunas personas no son otra cosa sino fulgores de una nostalgia divina que está colocado ahí. Te voy a decir, por marca de fabricación, por patente de inventiva, Dios colocó en las profundidades íntimas, últimas e inefables del ser humano, colocó una firma, una foto, su rostro, como dice la Biblia. La inmensa mayoría de las personas ni se dan cuenta de eso. Creen que conquistando aquel ideal serían plenamente realizados. Conquistan el ideal y quedan insatisfechos. Y van corriendo detrás de las criaturas y precipitadamente, suponiendo, esperando que esas criaturas van a llenar un pozo infinito y no lo llenan nunca. Por eso, cuando un corazón se ajusta en Dios, en este corazón hay equilibrio, orden, estabilidad emocional y paz. Cuando este corazón no se ajusta en Dios, sino en criaturas cuyas medidas no le corresponden, dice San Agustín, una de las expresiones más tremendas, este corazón estará inquieto y desasosegado hasta descansar en él. Ese es el sujeto que estamos contemplando, tratando con Dios. Ese es el sujeto. Y te diré, esos fulgores de nostalgia divina lo experimentan también los agnósticos. ¿Y cómo? Es de las cosas más misteriosas. No lo van a confesar a nadie, porque lo íntimo de nosotros no sabe nadie, solo Él. No lo saben, pero es inevitable, porque hemos sido marcados por patente de inventiva, como te dije, hemos sido marcados, y estoy seguro que los agnósticos muchas veces se preguntan, vislumbran, tienen un vislumbre, un rayo de luz, algo que les dice que hay otro mundo y otra. Después siguen volando en la vida, pero... Hay un agnóstico, un hombre que tuvo fe, la perdió un hijo, se le murió. Un gran poeta, padre, que es Giuseppe Ungaretti. Giuseppe Ungaretti, en un poema maravilloso, de alguna manera cuenta esa angustia del hombre contemporáneo
y esa búsqueda, pero al mismo tiempo no encontrar a Dios, buscarlo, desearlo, perderlo. Y quizás yo se lo voy a leer a ver qué le suscita a usted este testimonio personal de la angustia de un hombre desgarrado entre la nostalgia tal vez de la fe y la pérdida de la fe. Dice, el poema se llama La Piedad. Yo soy un hombre herido y me quisiera ir y llegar finalmente, piedad, donde se oye al hombre solo consigo. Solo soberbia y bondad tengo y me siento exiliado entre los hombres. Más adelante dice, he hecho pedazos corazón y mente para caer en servidumbre de palabras. Oh Dios, aquellos que te imploran nada más que de nombre te conocen, me has desechado de la vida. Tal vez ni aun de esperar es digno el hombre. Se agotó hasta la fuente del remordimiento, está loca y gastada el alma. Quisiéramos una certeza. ¿Ya ni te ríes de nosotros? Y compadécenos, pues, crueldad, dice Giuseppe Ungaretti. Es formidable. Y esa manera de hablar, que es muy difícil de colocar con otras palabras, esa manera de hablar es la típica manera de los que sienten nostalgia de un mundo que presienten. Y al mismo tiempo se sienten vacíos y presienten que solo alguien esto lo puede llenar. Y por eso escriben esa clase de poesías que es preciosa, pero que no se puede reducir así palabras de gramática, de lógica o cosas así, y ahí queda. Pero es evidente el caso de una persona que tiene una tremenda nostalgia de Dios, aunque se llame ateo o aunque se llame agnóstico. Usted hace una afirmación que a mí me golpeó, me pareció muy interesante, me parece que es aquí en Muéstrame tu rostro, este hermoso libro hacia la intimidad con Dios, y afirma que Dios ha muerto incluso dentro de la misma iglesia, que hay un Dios que murió dentro de los mismos católicos, que a veces dentro del mundo católico se produce la muerte de Dios. ¿Cuál es esa muerte de Dios dentro del mundo católico? Bueno, a mí me parece, de todas maneras son conjeturas, que hemos reducido a Dios, que no olvidemos que es una palabra, de Dios se sabe entregándose, arrodillándose como quien dice, echándose en sus brazos, pero todo esto son palabras, maneras de hablar. Solo experimentalmente se sabe de Dios, solo experimentalmente. Suponte tú que yo fuese un teólogo y organizara un curso de 4 años de teología sistemática, y he estado hablando de Dios brillantemente durante 4 años, y podría ser de aquella clase de personas que no saben qué hacer con Dios. Podría estar yo hablando de Dios la vida entera y ser incapaz de estar con Dios durante 45 minutos. Y nadie tiene derecho de hablar de Dios si no habla con Dios. Porque de otra manera tendríamos profesores de religión, y lo que necesitamos son profetas de Dios. Y profetas de Dios son aquellos que no aprendieron a Dios en los libros ni en las aulas, sino de rodillas en la soledad, en el encuentro, en todo el dramatismo que supone la búsqueda de Dios, el silencio de Dios, una serie de cosas. Pero ahí entonces fielmente se lanzaron, creyeron contra todas las evidencias y contra todas las impresiones, se lanzaron una y otra vez y se encontraron efectivamente con Dios. Estos pueden hablar con Dios. Y entonces a mí me parece que no voy a decir en la iglesia en general, pero en nuestros tiempos falta experiencia de Dios. Hay muchos libros de teología, hay muchos que estudian teología, y faltan los verdaderos maestros de oración. Entre nosotros en general faltan maestros de oración y faltan místicos.
Hay una pérdida tal vez de esa maravillosa tradición mística dentro de la iglesia. La corriente mística ha quedado a veces relegada debajo más bien de una iglesia que se presenta como más moralista, castigadora, que viene a hablar del pecado, más que a revelar esa experiencia mística. Sí, sí, ay, eso sí. Y desgraciadamente esta sería la razón por la que muchas veces nuestra religión no convence, porque el pueblo no percibe, no siente a Dios. Mira, Dios es el gran silencio. Entonces, para poder transmitir a Dios silencioso, pues uno necesita ser de no sé qué manera que la gente comienza diciendo tiene no sé qué, pero este transmite, le hace hablar a Dios. No se sabe cómo ni por qué, pero el pueblo intuye a través de este hombre, intuye el misterio viviente de Dios, que es el gran silencioso. Él es el gran invisible, no se le puede ver, pero hay personas que lo hacen visible y no se equivoca la gente y buscan a estos hombres o mujeres a los que no sé de qué manera hacen visible al invisible y presente al ausente. Son de esta clase de gente que la iglesia necesita hoy más que nunca. Y es de esta clase de gente la que tiene que transmitir al Dios vivo y verdadero al mundo de hoy. Si entiendo bien, padre, más que prédicas de moral y de ética, que parecieran ser las que están hoy día en la agenda, en lo que uno ve por lo menos en los medios de comunicación, la manera como la iglesia sale al mundo, más que prédica es, no sé, cantar a Dios, profetizar a Dios, mostrar a Dios, incluso a través del silencio. Y finalmente es un no sé qué. Tiene un no sé qué. El pueblo dice, tiene un no sé qué. Pero arrastra, evoca, este es un verbo muy importante, hace vivamente presente al ausente, evoca. Bueno, esta clase de hombres y de mujeres es que la iglesia necesita hoy más que nunca. Y nosotros, a través de todos estos libros y de tantas cosas en tantos pueblos, centenares de millares de personas, eso hemos hecho. Eso y lo otro que nos hemos olvidado. Evitar el sufrimiento. ¿Y cómo se consigue eso? Tienes que darte cuenta que todo lo que nosotros resistimos lo transformamos en enemigo. Si no me gustan estas manos son mis enemigas. Si no me gusta este tipo es mi enemigo. Los enemigos pues están dentro de nosotros. O los enemigos existen tanto cuanto nosotros le damos vida con nuestras resistencias mentales. Si los enemigos están dentro de nosotros, los amigos también están dentro de nosotros. Si acepto estas manos son mis amigas. Y todo el misterio de la liberación profunda e interior consiste en hacerse amigo de sí mismo, ¿no? Bueno. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso es. ¿Qué significa? Porque lo repetimos mucho, pero ¿cuál es el sentido profundo? Está en la línea profunda de la aceptación del misterio de sí mismo, que son dos cosas: tu persona y tu historia, y tu vida, ¿no? En esos dos territorios están todos tus enemigos, los tuyos. Es decir, tú puedes estar en guerra permanente contigo mismo, en contra de ti o en contra de tu historia. Historia como recuerdos. Entonces los recuerdos de tu vida pueden ser tortura permanente. Y así viven muchísima gente, por no decir la mayoría, ¿no? Bien, los amigos también están dentro de nosotros. Estas manos son mis amigas. Esta lluvia que tanto me molesta es la hermana lluvia. Esta enfermedad que tanto me molesta es la hermana enfermedad. Esta muerte tan horrorosa es la hermana muerte, y así sucesivamente. Los orientales dicen que los mejores maestros son tus enemigos. Tus enemigos son tus maestros, dice esta tradición oriental. Bien entendido, esto es efectivo también.
Los orientales tienen de estas cosas de sabiduría, de sentido común en gran escala, ciertamente. Entonces, siempre hay que preguntar, estas cosas que tanto nos molestan y nos hacen sufrir, ¿tiene algún remedio? Si tiene algún remedio, hay que luchar y combatir con todas las armas para hacer desaparecer eso. Que si la sabiduría de los años, la experiencia de la vida, la colaboración de los demás, como si todo dependiese de mí, como si Dios no tuviese nada que hacer, como nosotros decimos, mientras las posibilidades están dadas y los horizontes están abiertos, es hora de luchar y de combatir. Ahora viene la segunda pregunta. No se puede hacer nada. Es un hecho consumado, no tiene solución. Irremediablemente es así. No llore, no se queje, no se lamente. Así es. Hechos consumados, situaciones límites, fronteras absolutas. La existencia, hermano, no se nos propuso, se nos impuso. En esto de que yo exista en este momento, yo no tengo ni arte ni parte. En la vida ni entramos ni salimos, nos echan y nos sacan. Y no precisamente cuando nosotros queremos. Yo no escogí a mis padres. Yo no escogí esta estructura de personalidad, este temperamento, estos códigos genéticos. No escogí la hora de la muerte, la suerte de la vida, la colaboración de los demás. Todo lo que sucedió desde este momento para atrás en tu vida no será alterado ni un milímetro por los siglos de los siglos para quedarte de cabeza contra paredes inquebrantables. No será alterado, jamás. Eso lo decía Heráclito, creo que somos nuestra personalidad y lo seremos siempre. Bueno, no sé si dice eso, pero lo que dice Heráclito es otra cosa. Que estas aguas que están pasando por el río solo una vez pasan, no pasan dos veces, ¿no? Solo una vez se fue y no volverá. Bueno, entonces la gente vive irritada, vive hastiada muchas veces y resentida sobre todo porque aquello no le salió bien, porque aquí no tuvieron suerte, porque allí tuvieron una lamentable equivocación, porque aquí les hicieron tal cosa. Realidades que son hechos consumados. Hechos consumados, ¿sabes tú qué quiere decir? Quiere decir, a partir de este momento nadie puede hacer nada para que aquello que sucedió no hubiese sucedido. Hechos consumados. O sea, hay que abrazar la realidad con todas sus contradicciones. Ah, pues ahí está la conclusión. Hechos consumados. No hay nada que hacer, entonces nosotros enseñamos a tomar eso amorosamente, transformar el dolor en amor y dejarlo en las manos de Dios. Tú lo permitiste, no sé por qué, pero cierro los ojos, silencio en la mente y paz en el corazón y hágase tu voluntad. Usted usa la palabra abandono. Sí. ¿Corresponde a esto que está diciendo? Es una palabra equívoca. Y la mayor parte de las veces que decimos abandono parece que indica cruzarse de brazos, no hacer nada, así, cosas así. Pero se trata de un abandono dinámico. Te voy a decir mucho más. La vivencia del abandono coloca a la persona a su máximo nivel de eficacia, productividad y potencialidad, te lo digo. ¿Por qué? Por lo evidente que estamos diciendo. Esto que no podemos, que nos hace sufrir horrorosamente y que vemos que está muy mal, se puede cambiar. Y tú dices, no se puede cambiar. ¿Qué hago yo con eso? Bueno, si se puede cambiar, voy a luchar con todas las armas. Si no se puede cambiar, lo dejo. Entonces no me destruye y al mismo tiempo he hecho todo lo posible. Te aseguro que en toda la psicología del mundo no hay un camino tan eficaz como el abandono para avanzar por el camino de la paz. Padre, usted en este libro cuenta una experiencia, porque lo que usted dice, más que el valor intelectual, ideas teológicas, usted mismo ha sido bastante crítico en este mismo libro cuando era joven, contaba que sufrió la sequía de la teología intelectual, es
transmitir una experiencia. Es como si alguien que está enamorado quiere contarle a los demás qué es el amor que vive. En el fondo es eso. En este caso el amor a Dios o el amor de Dios. Y usted cuenta una experiencia. Y quiero que nos remontemos a un momento en que, a una noche, usted está en una celda, me da la impresión, no sé si es una celda monástica o en... Un cuarto. Un cuarto, y se escucha un sonido en esa noche. Ese sonido de unos pájaros. Son ruiseñores. ¿Y? ¿Qué ocurrió ahí? ¿Cuándo fue eso? Y no fue una vez. El ruiseñor que está sonando ahí es el único pájaro que canta de noche, oye. Ajá. Y no solamente canta de noche, canta de día también, pero de noche es el único pájaro que canta. Qué bonito, o sea, es un pájaro místico en la noche oscura. Sí, 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 sí. Ajá. Y no existe ese pájaro en muchas partes, pero en España existe, creo que también a Italia. Bueno, entonces, ese ruiseñor no hizo nada. Es una simple evocación, o en la profundidad de la noche te hace sentirte más evocador, más inspirado o cosas así. Pero lo que ahí yo describo y está descrito no se puede decir con más palabras que las que están ahí. Si quieres que yo intentara explicitar esas vivencias, no me sale nada más, justamente lo que está ahí, y no me sale nada más, porque sobrepasan el idioma. Así como decimos que Dios, para los contemplativos, una vez que va profundizando y avanzando, Dios va perdiendo nombre, va perdiendo las palabras desaparecen y al final queda Él, pronombre personal, o tú eres mi Dios. Entonces aquí podemos decir una cosa parecida, las pocas palabras que se podían decir ya están ahí, y más no podría decir. ¿Qué sé yo? Palabras semejantes, embriaguez, palabras semejantes, plenitud, y te pondría otras palabras así, pero hacer una descripción así psicoanalítica o gramatical no se puede. O sea, no se puede llegar a Dios con las palabras. No. En la fe pura, en el abandono puro, en la entrega completa, en la transformación del dolor en amor en la vida, solo por ahí, por ese camino se puede llegar. No se puede decir nada con palabras a pesar de que en el principio era el verbo. Y la palabra es como el corazón del mundo judío-cristiano. Qué paradójico eso, ¿eh? Sí. Pero la palabra también es una muralla de separación en la humanidad. No soy muy amigo de la palabra, pero si no, ¿cómo nos entenderíamos unos con otros? Pero la palabra llega a un momento en que es una muralla. Y tú vas a Eslovenia y no entiendes ni una sola palabra, estás perdido, ¿no? Por decir algo, ¿no? Y pues con Dios pues puede acontecer una cosa un poquito semejante. Las palabras te van aproximando. La oración, en cuanto es una oración cada vez de mayor profundidad, poco a poco las palabras por sí mismas, no es un plan preconcebido, sino por sí mismas las palabras van desapareciendo. ¿Y por qué? Porque las palabras son portadoras muy dificultosas, y al final el único portador que queda es el silencio. El poeta Rilke, al referirse a Dios, lo describe como el gran fugitivo en el libro de las horas, el que queremos encerrar de repente en los muros de una iglesia, pero que se arranca. ¿Qué le parece esa imagen de Dios como un fugitivo? No solamente de esa imagen, cualquier alma que tome en serio la oración, que tome en serio, de alguna manera quieres, por eso la Biblia habla de tu rostro,
sabiendo que Dios no tiene rostro, pero la Biblia habla, muéstrame tu rostro, en fin, todo eso. Y aquí pues podríamos decir de la misma manera. Queremos agarrarlo de alguna manera, o queremos verlo cara a cara, como dice también la Biblia. No se le puede ver cara a cara, como Dios dice, Dios a Moisés, ¿no? No se me puede ver cara a cara, ¿no? Bueno, estamos en una realidad de fe, de entrega, de generosidad, de entusiasmo. Y todo esto, con estas condiciones llegamos. Por eso son tan pocos los que llegan a Dios. Y viven en su profundidad siempre vacíos, porque el único que puede llenar esa profundidad es Dios mismo. Y he ahí por qué, porque es muy difícil. A propósito de lo que usted dice, de que se puede vivir hablando de Dios sin tener el encuentro con Dios, hay una novela tremenda de Graham Greene que es El poder y la gloria, que es un sacerdote en México que sigue dando la prédica, que da la comunión, pero ya dejó de creer en Dios. Y el narrador va contando el horror y sufrimiento de ese hombre. ¿Qué pasa cuando ocurre, cuando se llega a ese punto? Bueno, yo también leí esa novela y es incomprensible. No sé si en ese caso falló la fe. Es un hombre que por otra parte vive evangélicamente, pobre, entregado a los demás. En fin, él intuye que Dios me lleva por este camino y va por este camino, pero su fe y su relación viva con Dios, pues, o lo abandonó o se le desapareció, y entonces a él es un cuerpo sin alma. Es un cuerpo porque realiza una vida evangélica. Pero al mismo tiempo falta la fe, falta la oración, falta el encuentro con Dios, y es un pobre desgraciado, si pudiésemos hablar de esa manera, ¿no? Y siente el vacío y siente tristeza. Ahora, ¿qué le pasó a ese? Bueno, es una novela, también es una fantasía, ¿no? Y fue abandonando a Dios seguramente, y entonces, pero es una existencia triste, porque no hay alegría. La alegría la da el alma, y ese sencillamente se le ve triste también, pero actuando como buen sacerdote y evangélicamente. Hemos hablado de la oración. Hay distintas tradiciones de oración. En el Oriente, cuando se nos describe la oración, hablamos de mantras, de sonidos. Usted ha enseñado a orar a la gente. ¿Qué significa o qué pista nos puede dar sobre la oración que usted enseña? ¿Qué significa orar a Dios? Darnos algunas... ¿Hay un sonido especial? ¿Hay un mantra? Bueno, ¿qué es la verdadera oración, la más eficaz, digamos? Es una pregunta amplia y compleja, pero la quinta esencia está, según entiendo yo, en el Salmo 139, que con mis propias palabras te puedo decir, pero el sentido está allí. Tú me sondeas y me conoces, me envuelves, me compenetras, me amas, me inundas, me circundas, me transfiguras, estás conmigo. Estás substancialmente presente en mi ser entero. Tú me comunicas la esencia y la existencia, eres la esencia de mi existencia, y en ti existo, me muevo y soy. Estoy dentro de ti, estás dentro de mí. Estoy fuera de ti, estás fuera de mí. Y con tu presencia activa, paterna, vivificante, compenetras todo cuanto soy, todo cuanto tengo. Eres el alma de mi alma y la vida de mi vida, más interior que yo mismo. Aquella realidad total y totalizante dentro de la cual estoy profundamente sumergido. No puedo escaparme de ti, porque sin ti vendría verticalmente a la nada.
Si se me ocurriera subir esa montaña o aquellas estrellas, allí también te encontraré. Si tomara las alas de la aurora, las alas de la luz, y recorriendo 300.000 kilómetros por segundo y sobrepasar a todos los espacios intergalácticos y llegar hasta el borde mismo donde termina el mundo, allí también te encontraré y me dirás, aquí estoy, contigo voy, contigo soy. Si me metiera en una gruta solitaria, donde ni un rayo de luz se ve siquiera, allí también te encontraré, me tomarás de la mano y me dirás, eres hijo de mi amor y sombra bendita de mi substancia eterna. Eres la ternura de mi corazón, la fortaleza de mi alma, el sentido de mi existencia. Eres mi Dios, mi Padre, mi bien, mi Dios, mi todo. Eso es adorar. Quiero agradecerle, Padre Ignacio, por su testimonio, por transmitir este fuego, esta rosa y este fuego. Roja. Y cuando lo escucho a usted, no puedo dejar de recordar lo que dijo San Agustín en sus confesiones. Sobre Dios, es mejor hallarlo sin entenderlo que entenderlo sin hallarlo. Muchas gracias por permitir eso. Gracias, muy bonito. Eso.